¿Qué harías si te encontraras en un valle lleno de huesos secos, sin vida, sin esperanza? Este fue el escenario que el profeta Ezequiel enfrentó cuando Dios lo llevó a un lugar de desolación total. Lo que parecía ser un lugar de muerte se convertiría en uno de los relatos más poderosos de la Biblia, una historia que nos recuerda que no importa cuán muerto o roto algo parezca, Dios tiene el poder de restaurar lo imposible. En este video, te llevaremos a través del relato bíblico de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos, profundizando en el contexto histórico que rodea a este evento, el mensaje profético que contiene y cómo este mensaje sigue siendo relevante hoy para nuestras vidas. ¿Estás enfrentando un momento de desesperación donde parece que todo está perdido? Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo Dios puede transformar tu situación, traer vida donde parece haber solo muerte y restaurar lo que parece irremediablemente roto. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que te ayudará a comprender las profundidades de la Biblia y cómo sus enseñanzas pueden aplicarse a la vida cotidiana. No te pierdas ninguna revelación. Para comprender plenamente la visión del Valle de los Huesos Secos, es crucial situarla en el contexto histórico del exilio babilónico. Israel, una nación que había sido elegida por Dios para ser su pueblo, había caído repetidamente en la idolatría, la injusticia y la rebelión contra los mandamientos de Dios. Los profetas, incluyendo Isaías, Jeremías y Ezequiel, habían advertido durante generaciones sobre las consecuencias de alejarse de Dios, pero el pueblo no escuchó. El exilio en Babilonia fue la culminación del juicio de Dios sobre Israel. En el año 586 a.C., el ejército babilónico, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó cautivo a gran parte de la población. El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa y espiritual de Israel. Su destrucción no fue solo una derrota militar, fue vista como una señal de que Dios había retirado su favor. Para los israelitas, perder el templo significaba perder la presencia misma de Dios, ya que el templo representaba el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. La situación en Babilonia era devastadora. Los israelitas no solo estaban físicamente lejos de su tierra, sino que espiritualmente sentían que estaban completamente desconectados de Dios. Se encontraban en un estado de desesperanza total, sin un futuro visible. En los Salmos encontramos expresiones de este dolor, como cuando los israelitas decían, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos, acordándonos de Sión. Estaban desterrados, no solo de su tierra, sino también de su identidad espiritual. Dios había advertido repetidamente que, si el pueblo seguía en su desobediencia, enfrentaría las consecuencias. Pero, a pesar del juicio, Dios no los había abandonado. Aquí es donde entra en juego el ministerio de Ezequiel. A diferencia de otros profetas que habían hablado antes de la caída de Jerusalén, Ezequiel fue llamado a profetizar en medio del exilio. Su mensaje no solo era de juicio, sino también de restauración futura. Aunque Israel había pecado y estaba sufriendo las consecuencias de su rebelión, Dios aún tenía un plan para su redención. El exilio, por lo tanto, representaba más que un castigo. Era una oportunidad para el renacimiento espiritual de Israel. Dios iba a usar ese tiempo de desolación para purificar a su pueblo y prepararlos para un futuro mejor. En medio de esta crisis, Dios le mostró a Ezequiel una serie de visiones que revelaban tanto la profundidad del juicio como la magnitud de la restauración que estaba por venir. La visión del Valle de los Huesos Secos es la culminación de este mensaje de esperanza, donde Dios promete traer vida donde no la hay, restauración donde todo parece estar perdido. El estado espiritual de Israel durante el exilio se describe con precisión a través de la metáfora de los huesos secos. El pueblo de Israel se sentía completamente separado de Dios, como si estuvieran espiritualmente muertos. Creían que Dios había roto su pacto con ellos y que no había posibilidad de redención. Esta desesperanza espiritual se refleja en las palabras de Ezequiel capítulo 37 versículo 11, cuando Dios le dice a Ezequiel que los huesos secos representan a la casa de Israel diciendo, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos del todo destruidos. Esto encapsula el estado de ánimo del pueblo en el exilio, la sensación de que no había futuro, que estaban condenados a permanecer muertos, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, tenía un plan diferente. A través de Ezequiel, Dios no solo advirtió sobre el juicio, sino que también proclamó una promesa de restauración. En medio del Valle de los Huesos Secos, Dios iba a demostrar su poder para traer vida a lo que parecía completamente muerto, mostrando que nada está fuera de su alcance. Ezequiel era hijo de un sacerdote, y de no haber sido por el exilio,
probablemente habría servido en el templo de Jerusalén. Sin embargo, fue llevado al exilio junto con miles de otros israelitas, lejos de la tierra que Dios les había dado. Durante 5 años vivió en Babilonia, aparentemente sin un papel definido hasta que, a los 30 años, tuvo una experiencia transformadora que cambiaría el curso de su vida y su misión. A orillas del río Quebar, en Babilonia, Ezequiel tuvo una visión poderosa de la gloria de Dios. En esa visión, Dios se le apareció montado en un carro celestial rodeado de criaturas vivientes y ruedas que brillaban con la gloria de Dios. Esta manifestación no solo fue impresionante por su majestad, sino que también tenía un mensaje claro: Dios no estaba confinado al templo de Jerusalén. A pesar de que el templo había sido destruido, Dios seguía presente y activo, incluso en el exilio. Este fue un mensaje crucial para los israelitas, quienes creían que su conexión con Dios estaba irrevocablemente rota debido a la destrucción del templo. Durante esta visión, Dios llamó a Ezequiel para ser su profeta. Le dijo que sería enviado a un pueblo obstinado, que no querría escuchar, pero que su misión era hablarles de todos modos, para que supieran que un profeta había estado entre ellos. Ezequiel fue advertido de que su camino sería difícil, ya que el pueblo no quería escuchar más advertencias de juicio. Sin embargo, su responsabilidad no era convencer al pueblo, sino ser fiel a la misión que Dios le había dado. El ministerio de Ezequiel fue único en varios aspectos. No solo transmitía mensajes verbales, sino que a menudo Dios le pedía que realizara actos simbólicos para ilustrar sus profecías. Estos actos no eran meramente representaciones teatrales, sino señales proféticas que tenían un profundo significado espiritual. Un ejemplo notable es cuando Dios le pidió que construyera un modelo de Jerusalén y simulara un asedio contra la ciudad, representando el juicio inminente que caería sobre Jerusalén debido a los pecados del pueblo. Otro acto simbólico fue cuando Dios le ordenó que se acostara de lado durante 390 días, representando los años de pecado de Israel, y luego se girara y se acostara del otro lado durante 40 días, simbolizando los años de pecado de Judá. Estos actos no solo llamaban la atención del pueblo, sino que también transmitían un mensaje visual poderoso sobre el peso del pecado y las consecuencias de la desobediencia. El ministerio de Ezequiel fue difícil y desafiante. Durante gran parte de su vida, tuvo que anunciar el juicio inminente de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Dios también le reveló visiones de restauración. Uno de los mensajes más poderosos que Ezequiel transmitió fue la promesa de que, aunque Israel estaba espiritualmente muerto, Dios trae vida donde parece no haber esperanza. Este mensaje culmina en la visión del Valle de los Huesos Secos, un símbolo de la futura restauración tanto física como espiritual de Israel. Lo más notable del llamado de Ezequiel fue su total obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. A lo largo de su ministerio, Ezequiel nunca vaciló en proclamar el mensaje que Dios le había dado, aunque sabía que sería rechazado y que su tarea no sería fácil. Sabía que su misión no consistía en agradar al pueblo, sino en ser fiel al mandato de Dios, transmitiendo tanto los mensajes de juicio como los de esperanza con la misma convicción. El papel de Ezequiel como profeta fue especialmente relevante porque su ministerio no solo trataba de advertencias, sino de un recordatorio constante del poder de Dios para restaurar. A pesar de la desobediencia del pueblo y del juicio que habían experimentado, el plan de Dios siempre incluía una redención futura. Ezequiel fue llamado no solo para confrontar al pueblo con su pecado, sino también para darles una visión del futuro que Dios tenía reservado para ellos, uno que estaba lleno de vida y restauración espiritual. La visión que Ezequiel recibe en el capítulo 37 de su libro es una de las más poderosas y gráficas de toda la Biblia. Dios lleva a Ezequiel en el espíritu a un valle lleno de huesos secos, esparcidos por todas partes. La descripción es escalofriante. Los huesos no solo están dispersos, sino completamente secos, lo que indica que la muerte ha reinado allí durante mucho tiempo. Esta imagen es una metáfora del estado espiritual de Israel en ese momento, muerto, desolado, sin esperanza. Es en este escenario de muerte total que Dios le plantea a Ezequiel una pregunta: Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Desde una perspectiva humana, la respuesta es clara: no. Los huesos han estado muertos por demasiado tiempo, y no hay ninguna posibilidad de que puedan volver a la vida. Sin embargo, la respuesta de Ezequiel es de fe absoluta: Señor Jehová, tú lo sabes. En esta respuesta, Ezequiel reconoce que, aunque para los humanos es imposible, nada es imposible para Dios. Dios entonces le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos.
Este mandato es sorprendente, ya que implica hablar a lo que está muerto, a lo que no tiene vida. Pero esta es la esencia del poder de la palabra de Dios. Aunque los huesos están muertos, la palabra de Dios tiene el poder de traer vida donde no la hay. Ezequiel obedece y, cuando comienza a profetizar, ocurre algo extraordinario. Los huesos comienzan a moverse. Los huesos se unen, formando esqueletos completos, y luego los tendones y la carne cubren los esqueletos, hasta que los cuerpos están completamente formados. Sin embargo, aunque los cuerpos están completos, aún falta algo esencial, el aliento de vida. Los cuerpos están físicamente restaurados, pero aún están muertos. Dios entonces le dice a Ezequiel que profetice una vez más, esta vez al espíritu, o aliento, para que sople sobre los cuerpos restaurados y les dé vida. Ezequiel obedece, y el Espíritu de Dios sopla sobre los cuerpos, infundiéndoles vida. Los cuerpos se levantan, ahora llenos de vida, y se convierten en un gran ejército. Este es el clímax de la visión. Lo que antes era un valle lleno de huesos secos y desolados ahora es un ejército vivo y fuerte. Esta transformación no solo es física, sino también espiritual. Los huesos secos representan al pueblo de Israel, que estaba espiritualmente muerto, sin esperanza. Pero Dios, a través de esta visión, les muestra que tiene el poder de restaurar incluso lo que está completamente muerto. La visión del Valle de los Huesos Secos es una representación gráfica de la capacidad restauradora de Dios. Aunque Israel estaba en el exilio, lejos de su tierra y espiritualmente muerto, Dios les promete que los traerá de vuelta a la vida. No solo los restaurará físicamente, devolviéndolos a su tierra, sino que también los restaurará espiritualmente. Esta promesa de restauración no solo aplicaba a Israel en ese momento, sino que es un mensaje eterno que se aplica a todos nosotros hoy. El aliento de vida que Dios sopla sobre los cuerpos es un símbolo del Espíritu Santo. En la Biblia, el Espíritu Santo a menudo se describe como el aliento o el viento de Dios. Así como el Espíritu de Dios sopló vida en los cuerpos restaurados en el valle, el Espíritu Santo es quien trae vida y renovación espiritual a nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, podemos estar físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Esta visión nos recuerda que la verdadera vida proviene del Espíritu de Dios. La visión también subraya el poder de la palabra de Dios. Los huesos solo pudieron volver a la vida cuando Ezequiel profetizó sobre ellos, declarando la palabra de Dios. Esto muestra que la palabra de Dios tiene el poder de transformar lo que está muerto en algo vivo. No importa cuán desolada o desesperada sea una situación, cuando la palabra de Dios es proclamada, todo puede cambiar. Este es un principio clave para nuestras vidas hoy. Cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, debemos recordar que la palabra de Dios tiene el poder de traer vida. Además de ser un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel, la visión del Valle de los Huesos Secos es también una advertencia. Israel estaba espiritualmente muerto debido a su desobediencia y su alejamiento de Dios. Esta visión es un recordatorio de las consecuencias de apartarse de Dios, pero también es una promesa de que si se vuelven a Él, Él tiene el poder de restaurarlos. La restauración física de los cuerpos en el valle es un símbolo de la restauración física que Dios prometió al devolver a su pueblo a su tierra, pero la restauración espiritual es el verdadero corazón de la promesa. Dios no solo quería traerlos de vuelta a su tierra, quería renovar su relación con Él. En este sentido, la visión del Valle de los Huesos Secos es tanto un mensaje de advertencia como de esperanza. Es un recordatorio de que el pecado y la desobediencia nos llevan a la muerte espiritual, pero también es una promesa de que, si confiamos en Dios, Él tiene el poder de devolvernos la vida. La visión del Valle de los Huesos Secos no es solo una historia del pasado. Su mensaje es atemporal y sigue siendo profundamente relevante para nuestras vidas hoy. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos como esos huesos secos, vacíos, sin esperanza, espiritualmente muertos. Tal vez te enfrentas a una situación en tu vida que parece completamente desolada, sin posibilidad de restauración. Pero esta visión nos recuerda que Dios tiene el poder de traer vida a lo que está muerto. El aliento de vida que Dios sopló sobre los cuerpos en el valle es un recordatorio de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como los cuerpos restaurados no podían vivir sin el aliento de Dios, nosotros tampoco podemos vivir verdaderamente sin el Espíritu Santo. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, experimentamos una restauración completa. La vida que Dios nos da no es solo física, sino también espiritual, y es una vida que está llena de propósito, poder y renovación.
Esta visión también nos enseña sobre el poder de la palabra de Dios. Cuando Ezequiel profetizó sobre los huesos, fue la palabra de Dios la que trajo transformación. Esto nos recuerda que, cuando enfrentamos situaciones imposibles, debemos proclamar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Su palabra tiene el poder de cambiar lo que parece inmutable, de restaurar lo que está roto y de traer vida a lo que está muerto. En nuestras vidas, podemos estar enfrentando dificultades que nos hacen sentir espiritualmente secos o desconectados de Dios. Pero esta visión nos asegura que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está con nosotros y puede restaurar lo que parece perdido. No importa lo desolada que sea nuestra situación, cuando el Espíritu de Dios se mueve, todo puede cambiar. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos es un testimonio poderoso del poder restaurador de Dios. Nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de devolvernos la vida y la esperanza. No importa cuán muerta parezca una situación, Dios tiene el poder de restaurarla. Si te sientes como esos huesos secos, sin vida, sin dirección, recuerda que Dios puede soplar su aliento de vida sobre ti. Él puede restaurar lo que está roto y traer esperanza a lo que parece irremediablemente perdido. Confía en su poder para transformar tu vida y restaurarte completamente. Te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más historias bíblicas que transforman vidas y descubrir cómo aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria. No olvides dejar un comentario si este mensaje te ha inspirado o si has experimentado la restauración de Dios en tu vida. Nos encantaría escuchar tu testimonio y orar contigo mientras caminas en el poder restaurador de Dios.